Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Él era un hombre muy egocéntrico, lo cual le llevó a hacer torturas, violaciones, asesinato. Hola compañeros, bienvenidos a un capítulo más de Voces Silenciadas. Hoy les vamos a presentar el tema de las poquianchis, pero primero vamos a pasar a presentarnos. Yo soy Jacqueline Luz Alvarado, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Ixtlahuaca, CUI. Mi nombre es Hanna Alexandra Velasco Flores e igual soy de la Facultad de Derecho de CUI. Mi nombre es Gael Becerril Palacios, estudiante en la licenciatura de Derecho de la Universidad CUI. Y bueno, empezamos. En este estudio se nos va a redactar lo que una persona puede llegar a hacer con tal de conseguir dinero, pero de malas formas. Bueno, esta historia se empieza desarrollando a través de el matrimonio que tenía entre Bernardina e Isidoro, que tuvieron 4 hijas, las que van a ser las protagonistas de esta historia. Bueno, ¿quiénes eran ellos? Primero, Isidoro. Isidoro era un ex militar, mano derecha de Venustiano Carranza. Él era un ex militar o, bueno, trabajador de tipo policía. Él era un hombre muy egocéntrico, lo cual le llevó a hacer torturas, violaciones, asesinatos en la prisión. Y Bernardina, que era una mujer muy asociada a la religión, sí, metida mucho en la religión, pero ¿nos podrías hablar más de ella? Lo que yo tengo entendido es de que su papá era muy cruel y a su hermana, bueno, la hermana mayor, Delfina, era la que llevaba a presenciar los actos de crueldad a los que él realizaba. Y pues era una niña, tan solo una niña en la que pues presenciaba esos actos. También tengo entendido que un día desobedeció a su padre y él, lleno de furia, pues la castigó, no la dejó salir. Pero ella tenía un novio y se salió con él. Su padre, todo furioso, al encontrarla o buscarla, que estaba con el muchacho, pues le dio una golpiza muy severa que hasta él la llevó a la cárcel sin ni siquiera presenciar un juicio o algo por el estilo. Nada más la llevó a la cárcel por pura... Como castigo, ¿no? Por puro castigo. Y también tengo el dato de que en la cárcel pues conoció a un señor. El señor, los datos aparecen entre 30 y 35 años. Delfina ya era adolescente. Ya después dicen que el señor le ofreció que saliera, pero pues que tuvieron una relación íntima. O sea, una relación íntima, un adolescente con un señor de 30 a 35 años, pues no se me hace nada bien. Más aparte, se fueron de ese lugar y que fundaron un tipo bar. Y el señor, al enterarse de que Delfina estaba embarazada, la abandona. Y ella regresa con sus hermanas. En ese tiempo, pongámoslo en contexto, sus papás ya habían muerto y las 3 hermanas trabajaban, tenían dinero ahorrado, más aparte la herencia de sus papás. Quieren formar, bueno, su hermana Delfina regresa con el conocimiento de cómo crear un bar, cómo se organiza, cómo se tiene que mover todo ese ambiente en el negocio, y deciden las 4 en crear un bar. Las hermanas crean un burdel, pero no tengo el conocimiento de los nombres. Bueno, lo que yo tengo considerado es que, bueno, estos burdel eran clandestinos, no tenían aprobación. El primero, los otros 2 se parece que llaman así. El primero no tiene nombre, el segundo era la Barca de Oro y la tercera era Rancho Lomas de Ángel. Pero estos 2 al final fueron aprobados porque las poquianchis hacían tratos con los alcaldes, militares, policías y todos ellos, a
cambio de ellos Tener recibir. relaciones con sus empleadas, se podría Sí, decir. o sea, era un cambio. Pero pues nos puedes hablar más. Ahora les voy a dar un contexto de lo que es un burdel. Bueno, principalmente en un burdel en esos tiempos había chicas ofreciendo servicios, ya nos podemos imaginar qué servicios. Había pues principalmente alcohol, hombres entrando, un ambiente muy raro, muy feo pues. Ok, centrándonos en esta historia, estas hermanas llamadas Poquianchis empezaron reclutando jóvenes de escasos recursos. Se me hace que se les hacía fácil reclutar a estas muchachas por su inocencia, vaya, en ese tiempo. Eran mujeres muy jóvenes, se podría decir que adolescentes, no sé, niñas adolescentes. Y pues estas hermanas, con ayuda de, ¿cómo se les llamaba? Militares, con ayuda de militares, gentes de alto mando, pues recibían esa ayuda para atrapar a estas muchachas. ¿Qué más podrías comentar? Pero bueno, estas niñas eran reclutadas a través de engaños, debido a que las llevaban con los engaños de que les iban a brindar educación y darles trabajo en, yo que sé, áreas de limpieza y todo eso. Pero estas niñas mayormente eran niñas de entre 12 a 15 años. Bueno, en este tema se juega mucho con el tema de la pobreza, el tema de la educación, el tema de la sociedad. ¿Por qué de la pobreza? Porque al final de este tema, lo que las Poquianchis eran más dinero. En el tema de la educación fue por cómo fueron criadas ellas. Ellas vivieron en un ambiente muy pesado donde, pues sí, ellas ¿Sufrieron violencia en su casa? Sí, sufrían violencia en su casa y aparte, pues la mayor, Delfina, como ya lo mencionó mi compañero, la llevaban a la prisión para ver cómo mataban o torturaban a los prisioneros. En el tema social era... Pues el impulso social de avaricia, ¿no? Yo creo que es más la avaricia entre esas hermanas, el querer más y más. Sí, pero bueno, entonces vamos a entrar al tema de cómo es que estas niñas eran seleccionadas para que entraran al burdel. Bueno, estas niñas entraban, las metían en un cuarto, las seleccionaban, bueno, les quitaban todas sus pertenencias y bueno, las Poquianchis iban seleccionando a través de su cuerpo, refiriéndose a ellas de una manera muy, ¿cómo se podría decir? Muy fea, muy fea, como refiriéndose a cosas, como si fueran cosas, nada más, o animales. Ya no las trataban como personas, sino como animales, un objeto de valor, pues sí. Lo veían así. Y bueno, refiriéndose a ellas como tienen suficiente carne. Después de esto, también este tema se va inculcando a lo satánico, o a los ritos y todo eso, porque entrando les ponían un gallo en la cabeza. Ajá. Y lo mataban y dejaban que toda la sangre del gallo les caía en el cuerpo. Y bueno, bueno, esto de los sacrificios y los ritos lo podemos tomar como un mito porque todavía no... Lo que investigamos no está bien establecido de que era verdad. Ahí también se decía que estas muchachas, si resultaban embarazadas, estas mismas hermanas las hacían abortar con remedios caseros en esa época. Entonces, si nacía el bebé, si ya no se podía abortar y nacía, lo mejor se podría decir que le podría pasar a este bebé era que, pues, muerto, se muriera. Pero no, lo sacrificaban de una forma muy horrenda, muy inhumana se podría decir. No sé qué les pasaba por la cabeza a estas hermanas. Sinceramente siento que tenían psicosis, no lo sé, se podría decir así. Y lo sacrificaban, lo ofrecían a la muerte. ¿Por qué? Porque estas hermanas pensaban que al hacer estos ritos les daban protección y ante todo lo que hacían para proteger su burdel. Pero yo quiero saber por qué ninguna de las... nunca descubrieron todo eso. Yo tengo investigado, tengo por
saber que estas mismas hermanas, pues para que no nadie dijera nada entre las autoridades que se relacionaban, pues les ofrecían las niñas, se las ofrecían como digamos vírgenes, y cada autoridad sí, por así decirlo, cada autoridad que tenían tratos, pues las violaban una por una. O sea, eso es pues muy cruel para esas niñas. Sí, de hecho los primeros que se podría decir que las comprobaron, no, Pues trataban con ellas eran los de alto rango, como principalmente serían los alcaldes. Y bueno, a pesar de todo eso, se les decía que iban a ganar dinero, pero dentro de este burdel, ellas no podían salir del burdel. Ellas mismas según vendían comida, pero se las vendían al triple del precio normal. Y bueno, después ahí fue cuando se fueron desencadenando los asesinatos y todo eso, ya que se tienen registro de que las mataban por unas simples cosas. por desobedecer, ¿no? Por desobedecer, por no sonreírle a los clientes, porque pasaban de los 25 años, porque ya eran consideradas viejas. Y por qué? Pues nada más, digamos que porque eran flacas o ya no tenían, digamos así como tienen ¿cómo le llamaban? Que suficiente carne. Ellas cuando ya no les servían, las mandaban con un señor que le decían el verdugo, que él pues era las que las mataba o las apartaba a otro cuarto. Hay registros donde dicen que este señor disfrutaba que subieran a un segundo piso y dejarlas caer, más aparte las masacraba, las violaba, cosas así muy feas. Este señor pues acababa con su vida de ellos. Pero lo que yo también tengo entendido es que les hacía una serie de torturas más allá, que era como prender una plancha y ponerla en todo su cuerpo. También cuando las tiraba del segundo, bueno, de más pisos, la verdad no se tiene como un exacto de cuántos pisos eran tiradas, quedaban vivas o así, y él las enterraba vivas, lo cual era un acto muy fuerte. Y bueno, cuando las mantenía encerradas no les brindaba ni alimentos, ni nada de tomar, y pues sí, hasta la muerte. Pero imagínense cómo estas hermanas se fueron haciendo conciencia, fueron planificando cómo iban a hacer todo esto del burdel, cómo maltrataban a las personas. Pero hay un dato, eran inteligentes hasta eso, porque pues fingían ser fachadas de la religión. Pintaban una fachada ante la sociedad fuera del burdel, de que ayudaban mucho a las personas, ofrecían ayuda, iban mucho a misa, pintaban una facha católica que dentro del burdel, se puede decir, dentro de su familia, era todo lo contrario. ¿Quién se iba a imaginar en ese entonces que unas hermanas que son muy de ir a la iglesia, muy de ayudar a gente necesitada, iban a hacer todas estas atroces? Entonces ahí un punto importante es que siento que se la pensaron bien. ¿Y no sabes qué pasó o cómo descubrieron a esta masacres? Bueno, había una chica que logró escapar del burdel, ya que ellas pues, estaban encerradas, la pasaban encerradas, no podían salir. Escapó, encontró a su familia y ellas fueron, y a las autoridades dieron aviso. Las autoridades fueron al rancho, apodado las Lomas del Ángel, y ahí encontraron una serie de entre 90 y 150 cuerpos. Entre ellos fetos, ¿no? Entre ellos fetos. Lo que tengo entendido es que dentro de su terreno hacían ¿cómo se le dice? Como una fosa común. Y ahí enterraban a las muchachas, a los fetos, todo esto que ofrecían a la muerte. Pero bueno, actualmente, por eso de 1990 se podría decir que encontraron una fosa común que se encontraba cerca de ese rancho. A 1 kilómetro, yo tengo parecido a 1 kilómetro. Pero bueno,
Este tema lo están como colindando al tema de las poquianchis, aunque no se tiene certeza porque se dice que la descomposición de esos cuerpos lleva más o menos a las fechas de los poquianchis, que se podría decir que es en 1964. Tomando lo que dices de cómo la descubrieron, pues siento que no hay datos precisos porque era en una época, pues, en esos tiempos que ni siquiera se investigaba, pero lo que yo siento y lo que yo creo es de que esta muchacha, la que escapó, fue a denunciarla o a platicar de su caso a otro estado, en donde las poquianchis no tendrían vínculo con las autoridades. Así es como siento que es que las descubrieron. Y también dicen que las autoridades, después de enterarse de esto, van al burdel en el que estaban, ¿qué era cuál? Rancho Lomas de Ángel. En el rancho Lomas de Ángel, y las agarran en flagrancia, en donde ya las autoridades entrando y van viendo poco a poco, ven todas las cosas inhumanas que tenían a las adolescentes flacas, las tenían con varios tipos que estaban abusando de ellas, y así es como atrapan a estas tales poquianchis. Yo tengo entendido que ya capturando a estas hermanas por lo que habían hecho, les dieron que en ese entonces la pena máxima era de 30 años. Entonces imagínense una pena tan cortita Para todos los actos que habían hecho. Para todo lo que hicieron estas hermanas. O sea, en la actualidad yo creo que ¿cuánto le habrían dado? Cadena perpetua. Cadena perpetua. Entonces cadena perpetua comparado a 30 años por todo lo que hicieron, más nada. Después de ahí, a lo que tengo entendido es que la hermana mayor Delfina murió antes de entrar a la cárcel. ¿Qué otra hermana? Bueno, las últimas 3 hermanas sí fueron tomadas a proceso. Solamente una de ellas, que era la menor, ¿no? La menor fue la que pudo salir, se fue, me parece, se mudó a otro estado, a otro país. Se casó con otro hombre. Se pero casó no se tiene datos de a dónde se fue o con qué nombre. Bueno, y las otras 2, ellas murieron en la cárcel. No se por tiene cáncer, la ¿no? certeza. Una por cáncer. Una murió por cáncer y a otra se tienen como unas especulaciones medio raras, que una dice que es que murió de de que le cayó un balde en la cabeza. un balde en la cabeza o de cemento. Fue un balde de cemento, le cayó en balde la de cabeza. cemento. No se sabe eso, pero retomando y viendo todo lo que han hecho estos, ¿ustedes qué creen o qué piensan a qué nos están ayudando ahorita los derechos humanos? No, pues ahorita como los derechos humanos van evolucionando para bien, o sea, como lo mencionamos antes, nada más la pena, o sea, el homicidio es 30 años nada más por máximo. En No. esa época. ¿No? No, o sea, el homicidio es calificado como el acto más Más de alto. más alto impacto, sí, se podría. La pena máxima que ahorita sería cadena perpetua, y en algunos países como lo podría ser Estados Unidos es Pena de muerte. pena de muerte. Pero a ellas nada más les dieron 30 años, o sea, es una pena muy pequeña. Bueno, También podemos encontrar el derecho a la verdad, ¿no? Que porque las mujeres o los padres de las niñas que habían asesinado nada más les dijeron las autoridades, no, pues a lo mejor están ahí. A lo mejor no investigaron, ni siquiera vieron que se hiciera realmente ellas, sus hijas. Y ahorita los derechos humanos pues Nos ayudan. nos ayudan a que las autoridades se esfuercen a buscar, que nos digan la verdad, si realmente murieron ahí o están desaparecidas aún. Sí, porque antes era como, no lo tomaban muy a fondo, Ajá. lo tomaban muy por arribita. Claramente, ahora en la actualidad podríamos decir que los derechos humanos nos protegen más más que antes, se podría decir. ¿Cuántos años no se le pudieron haber agregado más por privar a estas mujeres de la libertad? Desaparición forzosa. Trata de Trata blancas. de- Pero bueno, en todo esto siento que los derechos humanos han ido evolucionando y han sido para el bien de la sociedad.
Y para terminar esto, pues no sé, su opinión sobre este caso. Pues a mí me parece demasiado trágico, muy perturbador para ahora. Me pongo en el lugar de estas chicas que fueron reclutadas y en verdad vivieron una pesadilla ahí con las poquianchis. Sí, pues faltó mucha justicia en ese tema. La verdad no pasaron el proceso que debieron haber pasado. Y sí, faltó mucha justicia en ese tema. Y yo quiero preguntarles algo, si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, relacionando al padre y con las hijas de las poquianchis. Es que ese tema va encaminado más a la educación, porque cada persona se va haciendo de la forma en cómo son criadas. Por ejemplo, ellas vivieron en un entorno muy fuerte, muy feo, lleno de violencia, lleno de todos los actos, y pues por eso se fueron adaptando a eso. Sí, Yo creo que lo que originó este problema fue a lo mejor cómo trataron a su papá en Su entorno. su entorno, ya que era pues ex militar, y en la actualidad igual se podría decir que pues no les dan un trato muy bonito que digamos a los militares para forjar su carácter. Entonces siento que el padre se quedó con Era muy algún rígido. trauma. Ajá, era muy rígido. Con las Claramente, hermanas. y pues podemos comparar que pues estas niñas crecieron en un entorno muy desagradable. Pues como dice mi compañera, en donde el padre era muy estricto, muy autoritario, y la madre era alguien muy sumisa, como pues, sí, muy sumisa, se podría decir. Pero, ¿algo más para agregar? Yo creo que pues es todo en este podcast. Espero que les haya gustado mucho y nos despedimos con... Y gracias por vernos y escucharnos. Muchas Nos gracias vemos por su en el atención. próximo. Bye.